Ahora hemos cambiado de invitado, nos está acompañando en esta etapa del programa el subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, Rivera Elgue. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Muy bien. Gracias a usted por venir en un tema que obviamente viene preocupando porque viene en aumento y tiene que ver con la trata de personas. Después me gustaría definir exactamente, porque en algunos artículos de prensa también aparece la palabra la explotación, y para separarlo de lo que es la explotación sexual, visualizar que son escenarios diferentes, ¿no? Porque de hecho, lo que está planteando el Ministerio es un protocolo para darle más capacidad de acción y con eficiencia a las Fuerzas Armadas en este tema. Bueno, en realidad el protocolo lo que busca es darle el marco legal y de actuación a las distintas fuerzas. Ustedes saben que la Armada Nacional tiene la Prefectura Nacional Naval, que tiene su jurisdicción, sí, y tiene tareas policiales e incluso es auxiliar de la justicia. Entonces, eso es una fuerza de nuestro ministerio. La Policía Aérea Nacional, en los ámbitos aeroportuarios, también tiene su jurisdicción y una actuación como auxiliar de la justicia. Sí. Y el Ejército Nacional hoy, en base a la Ley de Fronteras, está desarrollando sus actividades de control de fronteras en la zona de 20 kilómetros de la frontera fuera de las áreas urbanas. Bien. Pero entonces, con el objetivo principal, por lo menos hasta el momento, de combatir el narcotráfico, ¿no? Bueno, ese era un poco el tema. La misión de fronteras es proporcionar seguridad. Entonces es un tema amplio. Dado que estamos en zonas donde hay tránsito de personas, no tráfico, tránsito de personas, se entiende que capacitando nuestros efectivos, dado que ya estamos cumpliendo una misión de seguridad, sí, podemos darle una mejor respuesta del Estado en general e identificar este tipo de delitos si lo podemos constatar. Entonces, el primer punto es el marco legal de actuación. Ese marco legal es este protocolo. Posteriormente va a estar acompañado por capacitación y luego nosotros manejamos otros aspectos como la información y como el equipamiento y tecnología para mejorar nuestra respuesta. Me gustaría profundizar, porque no nos va a dar tiempo para todo, pero sí lo más importante, la capacitación, porque va de la mano con entender bien la magnitud de este delito, ¿no? Porque no es lo mismo que un funcionario pueda revisar una camioneta y ver que no hay droga, ver que hay documentación, ver que está todo en orden, pero se le puede estar escapando que esa persona que está de acompañante, bueno, fue ingresada al país con engaño, va a ser explotada comercialmente en algún lugar. O sea, hay que saber de qué va el delito, saber qué preguntar para poderlo investigar. Entonces, podríamos... El protocolo apunta a eso. Exacto. Y está enfocado en estas tres áreas que le digo, pero además, desde el año pasado estamos recibiendo capacitación, estamos concurriendo. El Ministerio integra la mesa y el Consejo Nacional de Combate a la Trata y explotación de personas. Exacto. ¿No? Y entonces, los números que indican. Dentro de la estrategia del Consejo fue la capacitación de los distintos actores de las distintas instituciones. Entonces, el año pasado hubo 2 capacitaciones y este año hubo 2. Nosotros teníamos una pata renga que era la falta del protocolo. ¿Ah? Este protocolo ahora nos habilita y la intención es que en base al protocolo y al expertise tanto del Ministerio del Interior como del MIDES y mujeres, podamos capacitar a nuestras fuerzas, acorde a sus jurisdicciones y tareas, con el expertise del Ministerio del Interior, puede ser Interpol, puede ser Migración, puede ser mujeres, o sea, distintos organismos. Cruzar información, más que nada, ¿no? No estoy hablando de cruzar, estoy hablando de capacitar en base a la experiencia de esos organismos. Bien. La información tiene que ser cruzada en otros ámbitos, no en el de la capacitación. No en el de la... sí. Está perfecto. Y bueno, ¿podría ayudarnos a analizar el alcance del concepto de ese delito, el de la trata de personas? Bueno, está explicitado para nosotros, aparte es un delito de lesa humanidad, se entiende que es la esclavitud del siglo XXI. No hay que solamente circunscribirlo a la explotación sexual. No. Bueno, y en eso, por ejemplo, el ámbito nuestro de fronteras nos permite actuar en todo ese territorio y ahí se han dado casos, por ejemplo, de presencia de trabajadores sin
extranjeros sin la documentación correspondiente, o el caso de un barco chino que se presentó, que también... O sea, la situación es variable. Lo más importante es el delito de trata, como lo identifica el protocolo o la ley, ¿sí? Y para nosotros, como Ministerio de Defensa y como parte de pese a que se entiende que no participamos en la seguridad, este es un aspecto muy importante y que entendemos que nos permite cooperar con el Estado en nuestras tareas. Bueno, seguridad sí, porque de hecho con la frontera, o sea... Bueno, pero cuando ustedes hablan de asociados. que no participamos muchas veces en seguridad, no se visualiza el accionar de las Fuerzas Armadas. Hoy le estoy dando la amplitud de lo que estamos haciendo, además por ejemplo, de la guardia perimetral a las cárceles. Bien. Entonces, supongo yo que si esto surge así como necesidad de la elaboración de este protocolo, entendiendo que era la patarrenga, digamos, de todo el proyecto, es porque los números, a través de la información de mujeres y demás, dan cuenta que aumentó este delito en nuestro país. Yo lo que le digo es que incluso nosotros no somos actuantes. Normalmente, cuando se detecta o puede haber indicios, sí, se le comunica a Fiscalía y se le traslada el caso al Ministerio del Interior, ¿sí? En el caso de la Prefectura Nacional Naval no, pero son distintos ámbitos de aplicación. Pero entonces el Ministerio de Defensa en sí como ministerio nos lleva un registro de los casos. Ah, está, entendí. Nosotros no llevamos un registro. Sí tenemos un registro y ese es un indicio importante de las personas que en la pandemia trataron de ingresar al país sin permisos, que fueron más de 2.400, que detectaron nuestros puestos de control. Bien, pero eso podría ser... Entonces, es un indicio... Ilegalidad de ingreso, pero no necesariamente vinculado al delito de lesa humanidad de trata de personas, ¿no? No tiene nada que ver con trata ni tráfico, pero es un indicio de una actividad irregular. Bien, lo que tenemos como información que salió en búsqueda, digo porque claro, tiene razón, nuestro invitado no lleva registro. Búsqueda publica que según datos oficiales en el 2022 se identificaron en el país a 406 víctimas de trata, 60 mujeres adultas y 346 menores. 49 más que las que se habían identificado en el 2021. Y entre los explotados hay ciudadanos uruguayos como extranjeros. Y en extranjeros, origen cubano, ecuatoriano, paraguayo, venezolano. Evidentemente hay un aumento, pero claro, es un delito que me imagino, y esto te lo pregunto a Pepe como periodista que debes haber tratado el tema muchas veces, funciona mucho a indicio, a instinto, a suponer, pero debe ser muy difícil después también la comprobación, por lo menos cuando hay grandes organizaciones atrás, ¿no? Sí, hay una parte importante también en todo esto que es el Ministerio de Trabajo, que suele detectar con inspecciones cuando hay trabajadores que no están en regla, que ingresaron en forma ilegal al país. Recuerdo particularmente un hecho ocurrido con más de una docena de trabajadores colombianos que estaban trabajando en distintas obras aquí en Montevideo, que estaban viviendo situaciones además casi de extrema... vulnerabilidad, sí, vulnerabilidad en lugares, en una pensión, una suerte de pensión. Ese caso lo recuerdo en particular. ¿Los habían traído engañados? Sí, los habían traído engañados y en otros casos además les habían retenido sus documentos, ¿no? Sí. También sé de sindicatos que han estado haciéndole seguimiento a este tipo de situaciones. Quería preguntarle, ya que estoy al subsecretario, si esto significa reforzar, en vista de este marco legal, la frontera de quienes ya están trabajando allí en el lugar, de las fuerzas que están trabajando en el lugar, y si hay algún tipo de experiencia, por lo menos en la región, similar. Sé que Gendarmería en Argentina, por ejemplo, tiene como objetivo el cuidado de las fronteras, pero no sé si hay otra experiencia similar en cuanto al tratamiento de este tema de la trata de personas. Buenas tardes. El tema de Gendarmería en la República Argentina es diferente. Es una fuerza de seguridad. Claro. No son las Fuerzas Armadas y tiene una misión específica de control de fronteras. Entonces, no sería el mismo caso. En caso de Brasil, cuando ellos desarrollan unas operaciones que integran el ejército brasilero, por ejemplo, y las distintas fuerzas, y se integran a los distintos organismos, en ese tipo de acciones sí se detectan esos casos. Lo que es importante resaltar es que este delito no está solo, y nosotros lo concebimos de esa forma. ¿Qué quiere la decir? trata de personas y el tráfico
está acompañado o son socios del narcotráfico, del terrorismo, del tráfico de armas y del contrabando. O sea, no es el que hace tráfico de personas no se dedica solo a eso. Es el crimen organizado y como tal nosotros lo visualizamos como una amenaza en general y vinculado al terrorismo. Entonces, esa es la concepción del Ministerio de Defensa de este delito en el conjunto de actividades del crimen organizado. Le preguntaba si se va a reforzar o van a seguir siendo los mismos efectivos. No, por eso hablaba de capacitación, equipamiento y tecnología y información. O sea, son los mismos elementos que tenemos. Hoy tenemos un formato diferente al que ustedes vieron en la pandemia. Estamos desarrollando en base a puestos móviles y se basa sobre todo en la información. Entonces, serían los mismos efectivos con capacitados. ¿Cuántos son aproximadamente? Hoy tenemos más de 800 por día. ¿Hay personal femenino? Tengo entendido que lo ideal sería que estén integrando el equipo, ¿no? En algunas actividades está previsto que haya personal femenino por las propias requerimientos de la tarea. Exacto. Yo entiendo que usted plantea el terrorismo como la amenaza mayor, digamos, pero miren todo lo que supone la trata. Estamos hablando de captación, reclutamiento, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción, el hospedaje de personas con fines de explotación. ¿Qué explotación? Sexual, el matrimonio forzado, el embarazo forzado, los trabajos o servicios forzosos, la esclavitud o prácticas análogas, la servidumbre, la mendicidad forzada, pienso en lo que contaste recién, Pepe, y la extracción o transferencia ilícita de órganos, entre otros. Bien, me gustaría que preguntaran... Pablo. Sí, es correcto, todos esos elementos que regula el artículo 4 de la ley de trata. Y en cuanto a la capacitación, tengo entendido que van a ser capacitados, porque lógicamente, en este caso el Ministerio puede intervenir en el transporte o el traslado, que tendría que ser dentro de fronteras o en el cruce. Y además no importa que sea consentido cualquiera de estos elementos. Se puede configurar la trata igual, que eso es importante decirlo. Entiendo que la capacitación va a ser para los funcionarios en cuanto a una inspección de estas personas de pronto que están viajando en algún medio de transporte con determinadas características. Niños que no están documentados o una persona que tiene todos los documentos del resto de las personas que se van trasladando allí. Alguna de las personas que se le consulte cuál es el destino, a dónde van y no sepa responder. Creo que viene por ahí un poco la capacitación para poder entender o darse cuenta de que estamos ante un eventual delito de trata de personas, en este caso. ¿No viene por ahí un poco la capacitación? En parte es eso, en parte es la capacitación para detectar indicios del delito. También es para cómo es el tratamiento con las víctimas, que entendemos que es muy importante y que la ley establece medidas claras. Entonces, la protección de las víctimas en el combate al delito no se puede dejar de considerar, es un aspecto bien importante a tener en cuenta. Y además, según la fuerza, como le dije, la prefectura tiene la capacidad de investigación y es auxiliar de la justicia, investiga. Entonces, para ellos deberemos tener una capacitación más profunda, para el personal que está en la frontera seca, otra capacitación, y para el personal que tenemos aeropuertos también hay indicios. Entonces, precisamos una capacitación muy específica, acorde a la jurisdicción. Obviamente nadie va a preguntar cuáles son esos indicios porque sería revelar... Pero están en el protocolo. Bien, también. pero de todas maneras no hay por qué estar avivando a nadie, ¿no? Pero le voy a hacer una pregunta bien concreta para poder visualizar cómo sería un operativo. No sé, mañana en frontera pasa una camioneta con 2 adultos y un menor. Y... bueno, lo paran, hablan, le hacen las preguntas que haya que hacer, le hablan al menor, que tengo entendido que hay que hablar con el menor, que si está durmiendo alguien lo tiene que despertar, y perciben mucha angustia en ese menor. ¿Ah? ¿Qué hacen? ¿Los paran ahí? ¿Avisan a alguien? Lo que establece el protocolo es que se da cuenta al fiscal que podría haber un indicio y se le da cuenta al Ministerio del Interior. Y mientras tanto se deja detenido ahí el auto. Por eso es importante que el menor no queda detenido, sino hay que separar y hay que darle lo que hablaba de la protección de las víctimas.
Bien, no se los puede revictimizar, como dice el protocolo. Entonces, hay medidas concretas que se dan para cada caso y en cada ámbito. ¿Sí? O sea, al menor, por eso también se le da celeridad a las comunicaciones para evitar que... Y además hay que identificar claramente si ese delito existe o no, ¿no? O sea, bueno, por supuesto, pero por eso pregunto, ¿se les deja detenidos ahí a los adultos? ¿O se los deja pasar y después hay toda una operativa por detrás? Si hay indicios claros de eso, no se los deja pasar. Aunque después sea un error y bueno, se pedirán las disculpas del caso. Se tendrá que esclarecer la situación. Bien, está bien. Pupo. Bueno, primero el marco legal. Bueno, buenas tardes al entrevistado. Agradecerles que hayan tomado este tema como propio, porque lo que ha pasado en el pasado es que se preocupaban del tema, pero no se ocupaban. Entonces, la ley famosa de trata, la 19.436, tiene toda una arquitectura de normas y comisiones y cosas, pero es darle el problema para que lo resuelva Bambi. Entonces, esta es la primera vez que alguien en serio viene y dice, sí, está todo bárbaro, fantástico. Cuando detectemos el problema, esto lo trata una comisión y después pasa al sistema de respuesta, y en el sistema de respuesta, ¿quién lo monitorea? El Ministro de Trabajo, el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene a su cargo 3 dependencias a las cuales le deriva el problema para que lo trate. Y Mujeres, INAU y MIDES. Fenómeno. Pero ¿y qué pasa ¿cuándo vamos a detener a esta gente? ¿Con qué procedimiento? ¿Cuál es la actividad de prevención o represión que se va a hacer para resolver este problema? Por primera vez alguien se pone a cargo del tema y lo va a hacer, y eso me parece lo más positivo. Bien. Así que la pregunta al entrevistado es si las herramientas legales con las que disponen son suficientes, porque esa ley 19.677 que habla del perímetro ese y de los 20 kilómetros alrededor de la frontera, me parece que le da atribuciones muy pobres para identificación de vehículos o de personas, y solamente actuación en caso de flagrante delito. O sea, no sé, me parece que habría que complementarla con alguna cosa más. Ustedes con el protocolo le ponen alguna pildorita más para resolver el tema. Pero se me ocurre que el legislador debería darles más herramientas. Y va por ahí la pregunta. O sea, ¿qué opina? Yo creo que todo esto es paso a paso, y a medida que uno va poniendo en la experiencia en el terreno y va conociendo, va detectando las falencias y las necesidades. Algunas pueden ser legales, otras pueden ser de equipamiento, otras de coordinación. Como le dije, creo que un punto, la información y el intercambio de información para nosotros es fundamental para ser eficaces en el combate a este delito en nuestra zona de responsabilidad. Entonces, vamos dando pasos y a medida que vamos aprendiendo, vamos mejorando. Como todas las cosas del orden de la vida, a medida que vamos aprendiendo, siempre tratamos de ser mejores. Vale. Y una diferencia importante, una cosa es hablar de hacer y otra cosa es hacer. Hacer. Sin duda. Vale. No, yo creo que este es un paso importante en cuanto al combate de este delito, ¿no? Creo que teníamos mucho marco normativo que le daba a distintas instituciones. Es como la típica de si querés que algo no funcione, crea una comisión. Bueno, esto estaba tan abierto y tan dividido que después ese cruce de información creo que costaba mucho realmente llegar a enfrentar al delito en sí. Entonces, creo que esto de capacitar más a quienes están en la zona, donde creo que los indicios son fundamentales, porque está bien, a veces el Ministerio de Trabajo, a partir de denuncias o de personas que se enfrentan a situaciones de esclavitud de personas, que realmente las ves que están en situaciones inhumanas viviendo, ¿no? Bien, podés dar con esas situaciones, pero la realidad es que el lugar por donde ingresan son nuestras fronteras. Por lo tanto, donde tú realmente podés enfrentarlo y las primeras personas que quizás se enfrenten a estas situaciones son los militares de las distintas fuerzas que están en nuestra frontera. Por lo tanto, creo que esta capacitación
pero además también la coordinación con el resto de los países. Porque, a ver, hemos hablado varias veces de que el ingreso de personas, sobre todo venezolanas, cubanas, todo el proceso que tienen que hacer para llegar, a veces ingresan por nuestra frontera del Chuy, muchas veces, porque bueno, es una frontera bastante permeable, digamos, al ingreso de personas, tienen toda una organización que implica personas de todos los países por los que pasan esas personas para llegar acá. O sea que aparte de la capacitación, me imagino que ya debe existir, pero creo que quizá haya que mejorar un poco la coordinación entre países, de las fuerzas entre países, de obviamente organizaciones que, como usted decía, son organizaciones que están metidas en distintos tipos de delito, pero que obviamente son organizaciones muy grandes, ¿no? Porque, o sea, hablamos de trata de personas y muchas veces uno se imagina para la prostitución, pero no solamente. O sea, estamos hablando de tráfico de órganos, de traslado de drogas, o sea, todos un montón de delitos que nosotros conocemos que en este particularmente se unen. Entonces, realmente nos enfrentamos con organizaciones muy poderosas y la capacitación de nuestros militares me parece que es fundamental. Algo que habían comentado los compañeros y me parece importante. Tienen claro que el rol de las mujeres en este tipo de delitos es fundamental. O sea, pensando en más allá de la capacitación, cuando hablamos de otras mujeres y de muchas víctimas de trata son mujeres, hay señales que es fundamental que una mujer las lea en otra mujer y también cuando son niños, ¿no? Bueno, por eso lo del personal femenino. Por eso, o sea, si realmente, porque usted decía, los que ya están son los que van a ser capacitados. A mí, por lo menos, normalmente he visto muy pocas mujeres en lo que es el trabajo de frontera. Sé que hay un montón de mujeres que están en nuestra fuerza, o sea que no sería un tema de que falten mujeres, sino si realmente no se piensa en potenciar el número de mujeres que están en esta tarea. Porque más allá de lo técnico, de lo profesional y de la formación, son delitos que son muy vinculados a las mujeres y a los niños, y me parece que el rol ahí de la mujer como mujer me parece que es muy importante. Ah, muy interesante el punto. ¿Qué piensa? Eso es para otro programa, lo que le voy a decir. Nosotros estamos desarrollando un proyecto con Naciones Unidas para incrementar las mujeres en roles operativos en misiones de paz. Entonces, eso no tiene un efecto solamente en las misiones de paz, tiene un efecto en general en las Fuerzas Armadas. La presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas ha ido incrementándose y hoy tenemos una participación bastante importante en las tres fuerzas. Lo que sí no hemos logrado aún, una participación en los roles operacionales. Y por eso muchas veces no se ven muchas mujeres. ¿Y por sí qué las no? van a ver no? en prefectura, sí las van a ver en la Policía Aérea Nacional, pero no tanto en las unidades militares del Ejército. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Primero, porque los ingresos normalmente cubren otros roles administrativos, roles logísticos, no tanto operacionales. Porque también hay una necesidad, y nosotros, por eso le digo, es a otro programa, ustedes me invitan. No tema que vayamos a debate sobre ese asunto. Yo vengo con todo el tema de las curiosidad. barreras para la participación de la mujer, pero los roles de la familia en la mujer muchas veces los lleva, los roles de la familia muchas veces los lleva la mujer. Entonces, eso limita la participación en roles operacionales. Bien. Ustedes no van a ver que no se muchas presentan mujeres... ellas o que hay una cuota muy limitada. No es un tema de cuota, es un tema de que usted busca un trabajo que le permita atender a su familia. Sí. Y si usted está en roles operacionales, seguramente va a estar más ocupada y con menos posibilidades de visitar a su casa. Bien, Pepe. Una pregunta más, Rivera. ¿Qué papel tienen los servicios de inteligencia en este tipo de delitos? ¿Se puede hacer inteligencia en estos casos? Yo hablé de información. Los servicios de inteligencia cumplen funciones. Lo que decía Ripoll era referente al intercambio de información. Exacto. Las agencias intercambian información con las del extranjero, pero son las agencias competentes, ¿sí? Nosotros en el Ministerio de Defensa tenemos la Dirección de Información Estratégica, pero de inteligencia estratégica, pero no es una agencia que realice inteligencia en el interior, ¿sí? Pero sí recibe de las otras agencias. Entonces, ese intercambio de información para el cumplimiento de la misión es un tema
para nosotros fundamental. Y ahí hay intercambio, por ejemplo, de ciberdelitos, posibles ciberataques, terrorismo. Bueno, cuando hablamos de ciberdelitos, la defensa está a cargo de la ciberdefensa. Ustedes saben que la ciberseguridad se hace cargo a GESIC, los ciberdelitos se hace cargo del Ministerio del Interior y la ciberdefensa se hace cargo del Ministerio de Defensa. Son 3 áreas de la misma tarea, vamos a decir, de la parte de la seguridad cibernética, la defensa y los delitos. Nosotros trabajamos en la ciberdefensa, que es monitorear el espectro, identificar posibles amenazas. Pero el ciberdelito lo combate el Ministerio del Interior, sí, eso está claro. y la parte de seguridad informática la combate a GESIC, la asume a GESIC. Bien. Si nadie tiene más preguntas, simplemente preguntarle cuándo va a estar operando este nuevo protocolo. Bueno, como les dije, el protocolo ya fue aprobado, sí. Por lo tanto para nosotros es de aplicación inmediata. La idea es poder capacitar al personal, ¿sí? Y ya se empezó con la capacitación. Ya hemos realizado sí. capacitaciones, hoy tenemos, pero la idea es profundizar la capacitación y realizar ciertas tareas de ayornamiento y sobre todo de orientación específica. Bien. ¿Cuál advierte usted que sería el mayor desafío para las fuerzas, ¿no? Para los que están justamente operando? El mayor desafío es, me parece que ser eficientes y eficientes protegiendo a las víctimas. Porque la verdad que es bien complejo, ¿no? Porque no es lo mismo abrir un baúl y encontrar droga o abajo de una rueda o lo que fuera, cosas tangibles. De lo contrario, que tenga buen viaje, disfrute el paisito, ¿no? A tenerte que, plantar y decidir con tu criterio, sin prueba flagrante, que acá hay indicios de que estamos ante la trata. Debe haber un servicio de información previo en el cual dictamine que hay una ruta o determinado grupo criminal que se no dedica a tal cosa. No lo sé. Alguna información tiene que haber, que no lo va a decir, pero... ¿Por qué? Ojo lo que dijo Rivera Elgue hoy con los delitos conexos. O sea, vos capaz que encontrás un tema de tráfico de personas o lo que sea, y eso es conexo porque en el vehículo hay armas o hay droga y podés estar frente a una situación... Sí, o sea, que en realidad pueda surgir, que la punta del iceberg sea que encontraron armas o drogas, y después hay todo... Perfecto, pero si no encontraste nada, y lo que tenés es indicio de... La ves, porque la ves, viste, no sé, varios extranjeros con esas miradas, ¿no? De cansancio, de agotamiento, de desesperanza, y un conductor con la sonrisa hasta acá, viste, yo qué sé, hay que jugársela, y detenerlos, y llamar, ¿no? Ahí va a estar en la capacitación que tenga. Bueno, es lo que estoy preguntando, es el gran desafío. Yo le hablé de los desafíos de ser eficientes. Para ser eficientes que tenemos que estar capacitados y equipados y con la convicción de aplicar la ley y no el siga-siga. No, por supuesto. Bueno, pero no. por eso es tener la convicción de aplicar la ley. Sí. Entonces, no me busco un problema, lo dejo pasar. No, está claro. ¿Sí? Y el tema de trata... Es preferible equivocarse que por sí. Por eso hablo de la convicción de aplicar la ley. Y, un tema de trata que la trata se ve no en la frontera, se ve más bien, donde nosotros estamos en el tránsito, en el tráfico, no en la trata. Y hay un aspecto que capaz que no lo consideramos, es la formación de nuestros recursos humanos en esta temática puede identificar que familiares cercanos estén viviendo alguna situación de ese tipo y no lo hayan notado, porque muchas veces las víctimas no lo identifican como un delito, esa situación. Sí. La trata no solo hay que identificarla con los extranjeros. No, estamos de acuerdo. Entonces, ese aspecto para nosotros es importante. Pero ahí no puede operar en el barrio, no va a operar el militar, pero sí puede dar cuenta de la situación que está viviendo. Nosotros vamos a establecer los canales de comunicación, exacto. no solo para cuando identificamos un posible delito en frontera, también la posible identificación de delitos en los círculos familiares. Exacto. O sea, más ojos atentos a estas realidades.
Elgue, muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad. Bueno, gracias a ustedes. No sé si quiere agregar algo más. No, bueno, eso, cuando me invite para lo de las barreras hablamos. Ah, pues el le gustó. Yo voy a pasar un aviso que no es como el de su día, no es proselitista. A ver. El 19 de diciembre tenemos la primera conferencia sobre las barreras a la participación a las mujeres en misiones de paz. Es una conferencia internacional y, bueno, cuando tenga más concretado todo, los vamos a invitar. Perfecto. Pepe, ¿vos querías decir algo? Me voy un segundito de tema, pero me parece que es importante que se pueda hacer un muy breve resumen con respecto a la situación de los miles de evacuados que hay en el litoral del país. Sé que el Ministerio de Defensa está trabajando, bueno, coordinación con el SINAE, pero ¿cuál es la situación hoy? Bueno, ustedes vieron que la situación se ha complicado con las últimas lluvias y la evaluación también de posibles... de la lluvia no solo a nosotros nos afecta en esa zona solo lo que llueve en Uruguay, sino que también lo que llueve en el norte, ¿no? Claro. En el norte del río Uruguay. Entonces, eso hay un monitoreo permanente. La información que cuenta Salto Grande es fundamental para eso. Y el Ejército y las tres fuerzas, sobre todo, están trabajando en la atención a los evacuados y reforzando la seguridad en las áreas que han sido evacuadas con la Prefectura y el Cuerpo de Infantería Marina. O sea, esa es la tarea que está realizando hoy. Además de las tareas de apoyo logístico que realizan los comités departamentales de emergencia, donde las fuerzas tienen una importante labor. Subsecretario, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya venimos.